Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también, por supuesto, agradecemos a quienes semana tras semana nos acompañan en sus redes sociales. Bienvenidos a esto que hemos denominado la contramañanera, donde damos los datos reales, donde damos los datos verificados, por cierto, muchas de las ocasiones, datos del propio gobierno. Los servidores públicos de la 4T se creen ajenos a cumplir con la Constitución y con las leyes. Por eso es que violan de manera sistemática y en múltiples ocasiones la ley a propósito de la veda electoral e insisten en confundir a la gente haciendo un llamado a un ejercicio que es para retirar del cargo al presidente, no para ratificarlo. El INE exigió que tanto los gobernadores como los legisladores retiraran las cartas de apoyo en las que, por cierto, de una manera inentendible, enaltecen las obras realizadas por el gobierno federal. Sin embargo, poco les importó, ya que la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, este viernes, y por cierto, queriendo hacer mofa de la sanción del INE, invitó a la ciudadanía a participar en lo que, según ella dice en sus redes, le prohibieron hablar. Aunque habría que saber si en realidad lo que le prohibieron desde Palacio Nacional es hablar de la corrupción de Pemex, de la ampliación de las concesiones a Vidanta, de los vínculos de la familia presidencial con las empresas contratistas del gobierno, o si le prohibieron hablar de las víctimas de la línea 12 del metro, porque de todo esto la señora Sheinbaum no dice ni una sola palabra. Sin duda, los actos de la jefa de gobierno son una afrenta abierta a la Constitución y a las instituciones. Además, claro, de que se quiere desviar la atención sobre lo que todo México ya sabe, y es que el discurso de la austeridad y de la honestidad que tanto pregonaba, simple y sencillamente fue una mentira. Tanto en la Ciudad de México como a nivel federal se ha desatado una campaña personalizada del presidente de la República. Por ello, el día de hoy les informo que presentaré una queja ante el INE para que se retire toda la propaganda engañosa y se suspendan las supuestas asambleas informativas y se investigue de dónde provienen los recursos que se están utilizando para promover la figura presidencial. Ningún funcionario de Morena puede estar por encima de la ley. Lo único que saben hacer en el partido oficial es andar en campaña, porque de resultados no dan ninguno. Y como en la contramañanera no nos creemos las mentiras de la 4T, aquí, por supuesto, mostraremos algunas contradicciones en las que ha caído la familia presidencial y que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han investigado. Mientras la nuera del presidente afirmó en su comunicado que había un contrato de arrendamiento en el historial de renta de la Casa Gris a la cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción, esta renta no fue registrada en el sistema de agentes de bienes raíces de Houston. Ahora bien, según el contrato publicado por un medio de comunicación nacional, la relación contractual duró del 16 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. Sin embargo, en el sistema de agentes de bienes raíces de Houston, la Casa Gris estuvo fuera del mercado desde el 24 de julio de 2019 y terminó la relación con el cliente el 14 de diciembre del mismo año. Increíble, ¿no? Pero solo se tardaron 24 días en hacer público ese supuesto contrato. Sin duda, algo no concuerda con el histórico de fechas que presenta la familia del presidente y siguen dando tumbos porque están desesperados en justificar la corrupción y la relación de una de las 5 grandes empresas contratistas en Pemex. La declaración de la familia presidencial es una amenaza al más puro estilo del viejo régimen en contra del periodismo, donde se usaban figuras, ustedes recordarán, como la calumnia y la difamación. Por cierto, esas figuras ya están derogadas del Código Penal Federal porque claramente se usaban para silenciar a quienes incomodaban al gobierno. Desde aquí le decimos a la familia presidencial
que no trate de desviar la realidad. La realidad es que vivían en la casa de un alto directivo de una empresa que se beneficia con contratos de Pemex. Y bueno, las advertencias que hizo ayer la nuera del presidente, y abro comillas, son preocupantísimas. Nos reservamos, dice, el derecho de tomar acciones legales contra los responsables de esta difamación calumniosa, cierro comillas. Esto, compañeras, compañeros, no se puede entender. Es más, como se podría entender, es como amenazas. Y la verdad es que las amenazas no son propias de un sistema democrático. Sigue oliendo a corrupción. Por ello, hoy insistimos en que la UIF, la Fiscalía y la Función Pública deben investigar estos hechos. Nadie debe estar por encima de la ley. Aún así, aunque quienes supuestamente hayan cometido algún tipo de ilícito forme parte del gobierno o incluso forme parte de la familia presidencial. Vamos con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezamos con Víctor Mayén. Le pregunta, le dice, si puede dar una opinión sobre las declaraciones de Andrés Manuel, que minimiza las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2020. Afirma que en su gobierno no hay ladrones. Bueno, evidentemente el problema de este discursito del pañuelito blanco y todo ese tipo de paramayas que hacen desde el gobierno, el problema es que si no reconocen la corrupción, no la van a poder corregir. ¿Qué ha dicho la auditoría? Pues que hay irregularidades en el Tren Maya, en el aeropuerto, en Segalmex, en fin, es claro que hay un nivel de corrupción altísimo y es claro que hay unas irregularidades que primero que nada se deberán solventar, ¿no? Primero, digamos en términos procedimentales, se deberán solventar, pero aquellas que no se solventen, pues tendrá que haber, se tendrán que fincar responsabilidades y por supuesto se tendrá que sancionar. El problema de este gobierno es que no reconoce la altísima corrupción que está sucediendo y por supuesto si no la reconoce menos la va a poder corregir. Muchas gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ante el aumento en los asesinatos de periodistas, el gobierno federal impulsa la creación de la Ley General de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Para hacer efectiva esta protección a favor de los periodistas vulnerables, ¿qué debería considerarse en esta norma? Bueno, efectivamente, de hecho hay un proceso, digamos, de discusión en foros que está haciendo el propio gobierno. Y, a ver, claramente ninguna ley va a ser eficiente si desde Palacio Nacional se agrede a los periodistas. Ninguna ley, por más cercana a la perfección, va a poder solucionar la agresión y la violencia que sufren los periodistas si todos los días y si todas las semanas el presidente de la República agrede a periodistas, agrede a medios de comunicación. Y eso evidentemente es lo primero que el presidente de la República debe entender. La Secretaría de Gobernación está haciendo un esfuerzo por tratar de construir con estos foros, con especialistas, con, por supuesto, periodistas, con organizaciones, pues esta ley o esta propuesta que después habremos de estar procesando en ambas cámaras. Y evidentemente esa ley tendrá que buscar, pues además de una estructura normativa, tendrá que buscar presupuesto. Pero todo esto no, sin duda no podrá ser eficiente si el presidente de la República sigue violentando a los periodistas todos los días. Y si sigue habiendo una obsesión porque los periodistas solamente digan lo que él quiere que digan. Eso es el siglo pasado, eso es terrible. Y pues ojalá, yo espero, ¿no?, que haya una buena, digamos, un buen procesamiento para poder construir incluso de manera plural esta ley, pero más allá de la ley me parece que lo que se necesita es una nueva visión desde el gobierno y entender cuál es el papel de los medios de comunicación. Porque cuando un medio de comunicación publica
casi, ¿no? Digamos, un boletín hecho por la familia del presidente, pues seguramente eso sí le gusta. Pero cuando un medio de comunicación publica una investigación que violenta al presidente, pues claramente en su lógica de que él tiene la verdad absoluta, pues digamos, hemos visto cómo tiene unas reacciones durísimas, ¿no? Ahora, decir que son corruptos, los medios de comunicación lo han dicho cada sexenio, lo dicen cada sexenio. Ahora, digamos, el problema es que este gobierno llegó queriendo dar a tole con el dedo, dicen, ¿no? De manera coloquial, este gobierno llegó diciendo que no eran corruptos y la verdad es que se está viendo que son corruptísimos, ¿no? ¿Cuánto tendrás que ganar? ¿Cuánto tendrás que ganar para, teóricamente, ¿no? Si es cierto que fue así, pues pagar una casa de 120, 130 mil pesos, tendrás que ganar 300, 500 mil pesos, pues si hace 3 años no sabían en qué iban a trabajar. Ese es el tema de fondo, es ese. Y bueno, pues ver a gente que gana 5, 6, 7 mil pesos defendiendo a una familia que gana $500,000 o más seguramente, ¿no? Pues se vuelve muy triste, porque claro que no representan a la mayoría de los mexicanos. ¿Saben cuántos mexicanos podrían teóricamente ganar pues un sueldo para poder pagar? Si es cierto que lo pagaron, ¿no? Evidentemente hay más dudas que digamos que certezas, pero el 0.4% de los mexicanos, 0.4% de los mexicanos podría pagar una casa como esa. El 99.6% de los mexicanos nunca podrían pagar una casa como esa. Esa es la tristeza de este gobierno. La hipocresía y evidentemente pues el doble discurso. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, hoy López Obrador dijo de nuevo que se acabó la corrupción en su gobierno. ¿No parece esto enfermizo? Pues todos están viendo una corrupción rampante, principalmente con su familia y colaboradores. Ya hay preocupación de lo que sucede no solo en la mayor parte del país, sino en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y muchos más. ¿Qué opina de esto? No, sin duda el presidente de la República cree que si repite una mentira todos los días, se va a volver verdad, pero eso es imposible. La realidad es que hay una corrupción brutal en este gobierno. La realidad es que se están enriqueciendo de manera terrible en este gobierno. La realidad es que incumplieron las promesas que hicieron de honestidad en campaña. Esa es la realidad. Y el presidente de la República, si no acepta que hay corrupción, no va a poder corregir ese problema y cada vez va a haber una corrupción mayor porque se sentirán blindados, se sentirán protegidos desde la máxima autoridad de este país. Gracias, senadora. También le pregunta, Ted Cruz ha manifestado en el Congreso de Estados Unidos lo que pasa en México, el atropello a la libertad de expresión y a la Constitución. ¿Es necesario que haya más comunicación de la oposición en México con legisladores de Estados Unidos para defender la democracia, legalidad y libertades en México? Bueno, a ver, no solamente han sido, porque ya van varios legisladores en Estados Unidos. Y no solamente son legisladores de Estados Unidos de distintas visiones políticas, también son organismos protectores de derechos humanos. También son los propios periodistas nacionales e internacionales que están reclamando que haya seguridad en este país para ejercer el periodismo. Me parece que es un gran error del gobierno minimizar esta exigencia nacional e internacional. Y peor aún, es un gran error del gobierno seguir violentando, seguir lastimando desde las mañaneras a los periodistas y a los medios de comunicación. A este gobierno se le recordará como un gobierno ineficiente en la pandemia,
se le recordará como el gobierno con más muertes en la historia de este país y se le recordará lamentablemente como el gobierno que más violencia ejerció en contra de los periodistas. El presidente de la República quería llegar y ser un transformador, pero la verdad es que no transformó nada y solamente agravó por mucho los problemas que ya se estaban viviendo en este país. Hay una visión irreal de las cosas por parte del presidente de la República y si no reconoce la realidad que estamos viviendo los mexicanos, pues evidentemente no podrá corregir y no podrá cambiar la estrategia, cuando en el mejor de los casos hay estrategia. En términos de seguridad, por ejemplo, claramente no hay una estrategia en este país. Gracias, senadora. También le pregunta, los priistas en la Cámara de Diputados siguen otorgando apoyos a Morena en reformas cuestionables. ¿Qué harán frente a eso y una posible fractura en ese frente del bloque opositor? Bueno, yo espero que el bloque opositor siga firme. Claramente necesitan los votos de la oposición para reformas estructurales. Y si el bloque opositor sigue firme, sigue sólido, sigue unido, por supuesto que ninguna de las reformas que van a dañar a México y que quiere este gobierno van a poder transitar. Yo confío en que el bloque opositor siga firme, siga pensando en México, siga pensando en los mexicanos y por supuesto que ningún legislador, ninguna legisladora se doble, que ningún legislador, ninguna legisladora encuentre otra prioridad que no sea la defensa de los mexicanos. Finalmente, de Gerardo Segura, le pregunta, Claudia Sheinbaum está más entretenida en su campaña y en apoyar a López Obrador en sus atropellos a la ley que en proteger a la ciudadanía. Y por eso hay situaciones como la que se presentó hoy en la secundaria 79, donde hubo un incidente con un arma de fuego. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lamentablemente la jefa de gobierno está en campaña y no está en el gobierno. Esta etapa de la jefa de gobierno ha sido muy lamentable, ya lo decíamos hace un rato. Desde sus propios mensajes, yo diría, burlándose de la Constitución, hasta la falta de seguridad pues en la ciudad. Es increíble cómo puede haber una ilegalidad en la Ciudad de México y la jefa de gobierno pues no se da cuenta de lo que está pasando en términos de delincuencia organizada, no se da cuenta de lo que está pasando en términos de la seguridad para los jóvenes. Pues claramente la jefa de gobierno ha claudicado en ser jefa de esta ciudad y se está dedicando única y exclusivamente en ser aplaudidora del presidente de la República. Muy lamentable porque ella tenía una gran oportunidad de haber hecho un maravilloso gobierno en esta hermosísima ciudad, pero ya se irán los compañeros de Morena, ya se irán de este gobierno y dejarán de dañar la ciudad. Ya vendrán mejores y nuevos gobiernos de otros partidos políticos que tanto se necesitan. Gracias, senadora. Tenemos todavía dos participaciones. La primera, Leti Robles nos pide la palabra y está conectada. Leti, tienes la palabra, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, senadora. Son básicamente dos preguntas. Una, hace unos días la senadora Berta Carabeo informó que ha presentado una queja en contra de usted ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusándola de violentar su derecho a la libre expresión durante la manifestación de la semana pasada en la que colocaron una reproducción de la alberca de lo que ustedes llaman la Casa Gris y que no le permitió a ella tomar el turno en la tribuna. Me gustaría saber su opinión sobre esta denuncia, senadora. Si es una afectación, la recomendación hacia usted o la posible recomendación que la CNDH pueda dar sería directo a Olga Sánchez Cordero, porque ella es la única responsable de velar por el orden en el Pleno y por llamar a todos sus 127 compañeros a conducirse en orden. Y la segunda pregunta, senadora, esta semana, la Comisión de Hacienda, presidida por Morena, empieza el procedimiento para la ratificación de los dos nuevos vocales
del IPAB. Dos personajes que han sido destituidos de sus cargos anteriores en medio de polémicas. Ella, acusada de no dar pie con bola en el Banco del Bienestar y de dar ciertas concesiones que no pasaron por los procedimientos comunes u oficiales. Y el otro, ex procurador fiscal, que salió en medio de esta acusación de que es investigado por la UIF. Estos nombramientos necesitan las 2/3 partes del Pleno del Senado. Le quiero preguntar si ya como vicecoordinadora del PAN tienen alguna posición del panismo respecto a estos dos nombramientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, primero que nada, en lo referente a la presentación de la queja, que por cierto la legisladora le pone en su oficio denuncia. Yo creo que la compañera no tiene claras las dos figuras, ni siquiera supongo que podrá entender las dos figuras, por eso se equivoca hasta en el formato. Pero mira, a ver, ¿qué es lo que les molestó? Les molestó que les lleváramos la casa gris al Senado de la República. Les molestó que después de 2 semanas nosotros defendiéramos el derecho de los mexicanos a saber la verdad. Lo que le molestó a la senadora es que la oposición estuviera firme y quisiera debatir un punto de acuerdo que, por cierto, la senadora votó en contra. Creo que es una senadora de Chihuahua, me parece, ¿no? Votó en contra. Es increíble que una senadora que se dice representante de su estado pueda votar en contra de que se sepa la verdad. A mí me parece que están demasiado subordinados al presidente de la República a un grado tal que pues hacen, digamos, este tipo de acciones. Fíjense nada más, ir a presentar una queja que ella menciona que es una denuncia, que por supuesto no es una denuncia porque la CNDH no recibe denuncias, pero presentar una queja porque se tomó la tribuna del Senado de la República, pues es simple y sencillamente inentendible. ¿Cuántas veces los legisladores hoy de Morena han tomado las tribunas? Han tomado la tribuna de la Cámara de Diputados, han tomado la tribuna de la Cámara de Senadores. Incluso, bueno, recordarán cuando una de sus gobernadoras, ahora gobernadora de Campeche, se metió al Senado de la República con un megáfono, una cosa, ¿no? Medianamente, pues, digamos, ella quería defender su derecho a hablar. O cuando el ex coordinador, más bien el ex legislador de Morena, se metió a caballo a la Cámara de Diputados. Evidentemente, pues, es una, digamos, es una muestra de que la legisladora lo que quiere es tratar de quedar bien con el presidente de la República. Yo la respeto, la verdad es que la respeto. Seguramente el problema es que no tiene buenos asesores, el problema es que no conoce la ley, el problema es que pues ella querrá defender de cualquier manera su sueldo para que se lo sigan dando, pero la toma de tribuna de la semana pasada es una muestra de que no nos vamos a dejar, de que vamos a seguir defendiendo a los mexicanos, que vamos a seguir exigiendo que si hay corrupción en la familia del presidente se sepa y se investigue. Lo único que pedíamos era que se investigara. Y esa senadora y todos sus compañeros de Morena y de sus partidos aliados simple y sencillamente dijeron que no querían investigar porque no les gusta la transparencia, porque no les gusta la verdad, porque lo que les gusta es defender la corrupción de la familia del presidente mismo y de todo el gobierno. En fin, yo respeto, por supuesto, sus acciones. Me parece que además de que son fuera de la ley y que demuestran su desconocimiento, demuestran desafortunadamente la subordinación que tiene la legisladora, esta subordinación, esta abyección al presidente de la República. Y para una legisladora, pues me parece que no es muy
no es muy ético y no es muy honorable, pero en fin, yo lo respeto y bueno, pues ella tendrá derecho a hacer lo que quiera con tal de quedar bien con el presidente y con tal de seguir defendiendo la corrupción en el partido. Y en función de las dos propuestas del IPAP, a ver, primero, en términos de grupo parlamentario no lo hemos deliberado, habremos de hacerlo. Por supuesto que nosotros seguiremos defendiendo que sean los mejores perfiles. Si no son los mejores perfiles, por supuesto que no los vamos a acompañar. Habremos de tener una deliberación en el grupo parlamentario. Esta lógica de 90% de lealtad y 10% de capacidad es lo que lamentablemente nos tiene a este país en los peores niveles de inseguridad, en los peores niveles en términos económicos, en los peores niveles en términos de salud. Así es que nosotros lo deliberaremos, lo platicaremos, lo abordaremos como grupo parlamentario y una vez que tengamos la definición, por supuesto se las haremos saber. Muchas gracias, senadora. Gracias, Leti. Magali Juárez le pregunta, senadora, para finalizar de lo que tengo registrado. De los datos de la Auditoría Superior de la Federación, se reportó que Segalmex, organismo creado en esta administración, tiene posibles irregularidades por 5,640 millones de pesos. El monto más alto observado a una entidad del gobierno federal en cuenta pública correspondiente al 2020. ¿Confirma esto la corrupción del gobierno? Es increíble que el presidente de la República hoy trate de cubrir este tipo de irregularidades. Segalmex es el ícono del mal gobierno de Morena. Segalmex es el ícono de lo que no se debe hacer en un servicio público, en la administración pública. Segalmex es el ícono de lo negativo. Segalmex es el ícono de cómo este gobierno mal utiliza los impuestos que los mexicanos pagan con tantos esfuerzos. Por supuesto que debe de haber una solventación de lo que ya ha dicho la auditoría, pero también debe de haber una responsabilidad y debe de haber sanciones. Lo que se está viviendo en Segalmex es lamentable y es una muestra del mal gobierno de López Obrador y de todo su equipo de trabajo. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, agradecerle a toda la fuente. Compañeras y compañeros, les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan bonita semana y saludable semana para todos. Gracias.